Bueno, muchas gracias por estar aquí en su programa. Hoy tenemos un tema muy interesante en la Biblia, un tema complejo que muchos teólogos han pasado tiempo tratando de entender. Y para abordar este tema hemos invitado a unos distinguidos invitados. Aquí a mi izquierda, se los voy a presentar, es el hermano Lohani. Él es de Cuba, como todos sabemos. Tiene trayectoria en la iglesia en Cuba como pastor. Aquí en el centro está el hermano Nicolás, es estudiante de seminario. Y acá el hermano Víctor, que tiene una larga trayectoria en nuestra iglesia adventista. Y ellos nos van a ayudar a entender este tema de hoy. Y yo desde pequeño he estado viendo que las personas cuando hablan de este tema sobre que Dios sabe todo. Y siempre me dicen, Dios sabe todo. Y si lo sabe todo, entonces ¿por qué no lo impide? Es verdad, ¿no? Si ustedes supieran todo, lo impidiera. Bueno, esa es la pregunta que siempre me hacen. Dios es omnisciente y tiene el preconocimiento de las cosas antes de que pasen, pero aún así suceden las cosas. Las malas y las buenas, según nuestro juicio, suceden. Y quería ver si a Lohani nos pudiera explicar esta parte sobre el preconocimiento de Dios. El hecho de que Dios preconozca nuestro futuro, ¿determina que así será? Esa es la pregunta. Bueno, gracias por la invitación que me han hecho al estar acá. Sí, siempre las personas cuando se habla acerca de preconocimiento o también predestinación, pues hay muchas personas que simplemente dicen, no, me sucedió esto porque ya fui predestinado por Dios en este caso, ya que estamos tocando, ¿verdad? Y entonces es una manera de que muchas personas como que culpen a Dios tanto de lo bueno como de lo malo, y preferentemente de lo malo, o sea, de lo negativo, pero no es así, ¿verdad? Y como lo indica la palabra en grandes rasgos, pues hallándole un concepto a predestinación o preconocimiento de Dios, es como saber con antelación o anticipadamente algo que pudiera ocurrir en el futuro, ¿verdad? Entonces, pero como decía hace un momento, Dios nunca nos ha predestinado para condenarnos ni para que nos suceda nada malo. Eso nosotros lo podemos entender claramente si entendemos que todo lo que procede de Dios, ¿verdad?, no es en nada negativo ni es nada malo. Porque el decir que fui predestinado para algo malo es como culpar a Dios de la situación que yo estoy viviendo. Y no es así. Yo, si tengo o cometo un error, es producto a mi decisión personal, no producto a que Dios me hizo para que yo fallara. Porque si yo fallo, eso quiere decir de que Dios deja de ser Dios. Porque Dios Dios es infalible y no es falible, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. O sea, quería introducir primeramente eso con respecto a la predestinación, pero explicándoselo un poquito más, más detallado, más simple, ¿verdad? ¿Cómo uno puede entender el asunto de excluir a Dios de los errores que yo estoy cometiendo para decir de que Dios no me predestinó para cometer ese error con antelación? Supongamos que, por ejemplo, si vemos a una persona en estado de ebriedad que va a toda velocidad y se lleva todas las luces de los semáforos, ¿qué es lo que uno va a decir? Ese va a tener un accidente, va a colisionar con algún auto. ¿Y es porque nosotros estamos predestinando a esa persona? No es que estamos predestinando a esa persona. Simplemente la causa, que es el ir a elevada velocidad por estar ebrio, puede traer como resultado ¿qué cosa? Que un accidente o una colisión con otro auto. Pero eso no es predestinación, ¿verdad? Lo mismo sucede como hizo Dios con cada uno de nosotros. Entendemos en la palabra de Dios que Dios nos creó perfectamente y nos dio libre albedrío. O sea, nos hizo para que nosotros tuviéramos la voluntad de elegir entre elegir el bien y elegir el mal, entre cometer un error o seguir haciendo las cosas bien. O sea, todo lo que nos sucede, sea bueno o malo, es producto a nuestra
decisión. Ahora, ahí encontramos en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 1:4, si mal no recuerdo, 2:4, perdón, que nos dice que nosotros fuimos predestinados para salvación. Hay muchas personas equivocadamente que cuando leen este texto dice, bueno, mira, ya yo soy salvo porque dice ahí la Biblia, por Dios, de que fui predestinado para salvación. Quiere decir de que yo puedo vivir como quiera, que de todas maneras yo soy salvo, porque ahí lo dice en la Biblia. Y sí, realmente lo dice en la Biblia. Pero lo dice en la Biblia basada en la explicación que di anteriormente. No por Dios, es el deseo de Dios que nosotros seamos salvos, pero esa salvación va a depender momentáneamente o comúnmente, ¿verdad?, de las decisiones que yo vaya tomando en la vida. Y eso es lo que me va a dar a mí, verá, el precio de la salvación. Hay otro texto que encontramos en la Biblia también, que es Romanos 6:23, muy conocido por todos. La paga del pecado es muerte, pero el regalo, el don de Dios es ¿qué cosa? Es vida eterna. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios ahí en otras cosas? En simples palabras, la causa del pecado trae como resultado ¿de qué cosa? La muerte. Pero la causa de mi amor por ti trae como resultado la vida eterna. O sea, todo es por una causa. Pero Dios no te está predestinando para que tú mueras. Porque volvemos al principio, como decía anteriormente, si Dios nos predestinó para fallar o para morir o para cometer un error, entonces Dios deja de ser Dios. Porque Dios no puede fallar. Él hace todo para que sea bueno, para que permanezca para siempre y para que no tenga falla alguna, ¿verdad? Somos nosotros, por nuestras decisiones, los que tergiversamos, ¿verdad?, el deseo de Dios para que hallemos la perfección. Entonces, eso es algo muy importante. No sé si me expliqué bien, aunque bueno, se podía explicar un poquito más, pero en honor al tiempo, pues yo pienso que... Sí, o sea, que el hecho de que Dios, según entendí, el hecho de que Dios conozca el fin desde el principio no significa que ese fin tiene que ser así, solamente que Él lo conoce. Exactamente. No lo determina. También, aparte del término predestinación, he oído otro término muy parecido, que es predeterminación. Y no estoy seguro sobre ¿serán lo mismo, predestinación a predeterminación? ¿Son iguales, son diferentes? ¿Y en qué se diferencia? Eso nos va a abordar sobre eso nuestro hermano Nicolás. Sí, es bastante complejo porque las dos palabras se relacionan mucho, especialmente por ese prefijo predeterminismo, predestinación, palabras como que suenan sinónimo. A mí me gustaría hacer una distinción entre ambas, especialmente en predestinismo. En predestinismo, imagínense, ¿cierto? Vamos a dar unos ejemplos donde cualquier cosa que suceda sucedió porque una primera causa, dirían los filósofos griegos, lo ha determinado así. ¿Qué significa esto? Si Juanito Pérez tiene ciertos sucesos en la vida, es porque su vida ha sido de esa manera predeterminada, y sin importar lo que él haga, eso va a ser así porque ya se ha predeterminado desde un momento anterior, un momento cero, ¿cierto? Ahora, predestinación. Desde una perspectiva, una óptica del Antiguo Testamento, vamos a tener que nuestro Dios, el Señor, Jehová en el Antiguo Testamento, va a proponer muchos pactos, ¿ok? Muchos pactos en la antigüedad donde promete al pueblo que iba a ser grande, que iba a lograr esto, promesas de Dios, de que Él nunca se separaría de Él. En Isaías vamos a encontrar más promesas de este tipo, donde Dios estaría con Él, de que lo rescataría y demás. Y es muy curioso entonces de que encontramos esa palabra de predestinación ahora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué doy todos estos ejemplos? Porque predestinación es algo mismo que ocurre en un pasado, ¿cierto? Y se destina para eso. Vamos a recordar, por ejemplo, la primogenitura. La primogenitura, ¿cierto? El dote que se le daba al hermano mayor estaba ya establecido, estaba ya predestinado, ya se había destinado desde un momento anterior a el primogénito, al primer naciente.
Encontramos en el Antiguo Testamento que hay momentos donde no sucede así. Por ejemplo, Jacob y Esaú, ¿cierto? Encontramos también en las tribus de Israel, donde el heredero es otro y el mayor, que es Rubén, no encuentra o no recibe esa primogenitura a causa de su comportamiento inmoral al profanar a una de las mujeres de su padre o acostarse con una de ellas. Entonces encontramos ese paralelo donde se predestina algo para cierto momento, pero ese algo que se predestina, ¿cierto?, que está destinado a ser otorgado en ciertos momentos, va a estar influenciado de acuerdo a si las partes están de acuerdo. Sigamos con el ejemplo de la primogenitura. Si el mayor era el heredero, ¿cierto?, pero el padre decidía que de acuerdo a su comportamiento moral no debía de ser heredero, el padre en toda su potestad, otorgar la primogenitura, los dotes y la responsabilidad moral y sacerdotal de la casa al hermano menor por sus comportamientos. Eso que estaba predestinado, ¿cierto?, para el hermano mayor, a causa de ciertos movimientos, de ciertos sucesos, fueron llevados y fueron movidos por el ser humano, ¿cierto?, digamos en este ejemplo, hacia el hermano menor. ¿Cómo vemos ahora predeterminismo en ese mismo ejemplo? Es que el padre, a pesar de que los comportamientos del hermano mayor o menor sean iguales, demás, el padre decide que bajo toda potestad, ¿cierto?, de esa familia, el hermano mayor va a heredar todo, va a tener todo, y que no importa si él quiere o no quiere, ¿cierto?, él lo va a recibir. Por el otro lado, si bien en predestinación, si el hijo mayor él lo quería recibir, lo podía recibir. Si el padre lo quería heredar al hijo menor, el hijo menor lo podía heredar. Pero si el hijo menor no lo quería heredar y no quería recibir esa responsabilidad, como no estaba predeterminado a hacer eso, ¿cierto?, podía decir, no quiero cargar con esta responsabilidad y prefiero no recibir eso. Entonces encontramos de que en esos ejemplos, uno es como una flecha, en una gráfica sería algo muy lineal, que no hay movimiento, algo que ya está destinado a ser así, y en predestinación encontramos de que si bien se anticipan cosas, de acuerdo a los sucesos que rodean a esa condición, puede cambiar esa condición. O sea, según te entendí, significa que predestinación, si alguien es predestinado, la persona no puede, la persona tiene la opción de escoger o no ese predestino. Y la predeterminación es cuando la persona no tiene determinación, ella está determinada y no puede escoger lo que sea que le dieron, eso es lo que va a hacer cuando se predetermina. No tiene opción. La predestinación sí tiene opción, la predeterminación no tiene opción de escoger. Eso es lo